Bueno, ya hermanos, buenos días. Un gusto en verlos acá a todos. Dios los bendiga grandemente. Hoy día vamos a continuar con nuestra lectura de la Biblia de manera metódica y seguimos con el capítulo 21 de Éxodo. Los invito a abrir sus Biblias ahí en el capítulo 21 de Éxodo y vamos a comenzar a leer desde el versículo 26 del capítulo 21. Dice así: si alguien hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se lo inutiliza, lo dejará ir libre a causa del ojo. Y si hace saltar un diente a su siervo o a su sierva, lo dejará ir libre a causa del diente. Si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa muerte, ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá, pero el dueño del buey no será castigado. Sin embargo, si el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su dueño también morirá. Si se le impone precio de rescate, entonces dará por la redención de su vida lo que se demanda de él. Si acornea a un hijo o una hija, será enjuiciado según la misma ley. Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 siclos, 342 gramos de plata, y el buey será apedreado. Si alguien destapa un pozo o cava un pozo y no lo cubre, y cae en él un buey o un asno, el dueño del pozo hará restitución, dará dinero a su dueño y el animal muerto será suyo. Si el buey de alguien hiera al buey de otro y le causa la muerte, entonces venderán el buey vivo y se dividirán el dinero, y se dividirán también el buey muerto. Pero si sabía que el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño no lo había encerrado, ciertamente pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Esa es la palabra de nuestro Señor hoy día. Y en el capítulo 21 venía él hablando de las leyes civiles que tenía que regir al pueblo de Israel, leyes que fueron libertadas con nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pero nos deja una lección esto, que tenemos normas en nuestro corazón en las cuales debemos regirnos, y esas las dio el Señor Jesucristo y por ellas todos nosotros debemos de vivir, esas normas que Él dio y que cada cual sabe cómo le debe de servir y cómo debe de orar. Cuando tomamos malas decisiones como muestra esto, trae malas consecuencias a nuestras vidas. Entonces ese ejemplo es el que debemos de tomar decisiones conforme a lo que el Señor nos dio. Les invito, hermanos, a inclinar nuestros rostros y orar a nuestro Señor para partir con nuestro devocional y nuestro culto. Señor Padre, Dios amado, como siempre, Padre, agradecer tu misericordia, Señor, en la cual tú nos permites cada día poder abrir nuestros ojos, Señor, para poder gozar primeramente lo que tú creaste y gozar de nuestras familias, Señor, poder verlas y estar con ellos, Señor. A la vez, Padre, agradecerte el que nos permitas estar acá, Señor, y nos ayude a disponer nuestros corazones, Señor, para alabarte, adorarte, glorificarte, Señor, con mucho gozo, Señor. Pon tú el gozo en nosotros para entregarte nuestro corazón y nuestra vida en este día, que es tuyo, Señor, nada más que tuyo. Gracias, Señor, por tu generosidad, gracias por los hermanos de esta iglesia, Señor, por los que tú permitiste que pudiesen venir acá, Señor, a gozar de tu palabra. Bendice a los hermanos que nos llevarán a adorarte y a glorificarte con cánticos, Señor. Y también bendice al predicador que estará en este púlpito, el cual nos entregará tu palabra, Señor, tu santa palabra, para que nosotros la miremos y la apliquemos en nuestra vida y la apropiemos para nosotros, Señor. Agradecerte, Padre, todo lo que nos das, ese amor que demuestras a diario, con cosas simples, Señor. El hecho de poder ver a nuestra gente y familia, Señor. Esas cosas ya son maravillosas.
y agradecemos, Padre, todo lo que nos das y quedamos en tu santa presencia para adorarte, glorificarte y entregarte nuestros corazones. Y todo esto, Padre, lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, Padre. Yo veo un rey que gobierna en majestad, toda la historia rige con autoridad, su nombre es Cristo. Unido a Él y al pueblo que compró, hoy marcharé, la victoria ya ganó, mi rey es Cristo. Mi rey es Cristo. Me gloriaré, no en mi poder, sino en Jesús el Rey de gloria. Reinos caerán, mas el reino fiel, digno es Jesús el Rey de gloria. Anhelo ver restaurada la creación y ver la gloria de los hijos del Señor. Espero en Cristo, su obra en mí sé que Él completará, y libertad su espíritu traerá en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, me gloriaré, no en mi poder, sino en Jesús el Rey de gloria. Reinos caerán, mas el reino fiel, digno es Jesús el Rey de gloria. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre. Me gloriaré, no en mi poder, sino en Jesús el Rey de gloria. Reinos caerán, mas el reino fiel, digno es Jesús el Rey de gloria. Me gloriaré, no en mi poder, sino en Jesús el Rey de gloria. Reinos caerán, mas el reino fiel, digno es Jesús el Rey de gloria. El rey
poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. No es el Cordero inmolado en la cruz, quien pagó nuestra redención. El Verbo se hizo carne, nuestra deuda canceló y propició la ira del Señor. A la muerte derrotó, su victoria reclamó, nombre sobre todo nombre,
sentado, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene, la roca de los siglos, Él es digno para siempre. Digno es el Rey, coronado en majestad, gobierna con toda autoridad, digno de tomar las riquezas y el poder, honor y gloria sean por siempre a Él. A la muerte derrotó, su victoria reclamó, nombre sobre todo nombre recibió. Su nombre es Cristo, exaltado eternamente, en su trono está sentado, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene, la roca de los siglos, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, exaltado eternamente, en su trono está sentado, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene, la roca de los siglos, Él es digno para siempre. Oh, digno para siempre. Oh, digno para siempre. Oh, digno para siempre. Su nombre es Cristo, exaltado eternamente, en su trono está sentado, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene, la roca de los siglos, Él es digno para siempre. Manantial de toda gracia, ven y afina el corazón.
Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno verles. Vamos a orar, hermanos, por este tiempo que tenemos de estar delante de la palabra del Señor. Vamos a pedir la guía del Espíritu Santo, hermanos, y que nos pueda ayudar a entender lo que estamos viendo el día de hoy. Ya estamos a punto de terminar nuestra serie de eclesiología y ha sido un tiempo de gran bendición. Sé que son temas algunos complejos, así que con mayor razón necesitamos la guía del Señor, ¿cierto? ¿Sí? Gracias, hermano. Bien, oremos ahí en su lugar. Le invito a que incline su rostro, por favor. Señor, queremos seguir exaltando tu nombre en el día que tú has dedicado y que santificaste, Señor, para que tu iglesia, tu pueblo, se reuniera para adorar tu nombre, Señor. Queremos disponer nuestro corazón en esta hora para prestar atención a lo que tú tienes que decirnos, Señor. Creemos que tu palabra, Señor, es tu revelación y que tú nos hablas para dirigir nuestra vida, para enseñarnos y para que te podamos conocer un poco más, Señor. Y eso anhelamos el día de hoy, Señor. Ser llenos de tu palabra, que tú nos puedas dirigir, ordenar, guiar, Señor. De tal manera que lo que hagamos en este lugar redunde para la gloria tuya y para la edificación de tu iglesia. Yo te pido por mí, Señor, que soy un hombre pecador, falente, Señor, que necesito también tu gracia, que me permitas predicar fielmente tu palabra, para que tu iglesia sea edificada, Señor, y todo lo que hagamos, Señor, de verdad traiga gloria a tu nombre. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. Como les mencionaba, hermanos, estamos ya a punto de finalizar nuestra serie de Eclesiología Bautista Reformada. Hemos visto varios temas que tienen que ver con el desarrollo y la vida de la iglesia. Y hoy día vamos a ver uno que es bien particular. Y me gustaría para esto introducirlos con una narración que se nos muestra en el Antiguo Testamento. Esta es una narración que en algunos momentos se ha tomado a la ligera, otras veces ha sido contada casi como una anécdota, pero la historia que les quiero contar y que vamos a profundizar después es bastante relevante porque pone de manifiesto algo que es central en lo que vamos a hablar el día de hoy. Esta es la historia de dos jóvenes que estaban llenos de buenas intenciones, o por lo menos podemos inferir que tenían buenas intenciones. Dos jóvenes que eran de una familia particular en el tiempo de Israel, cuando ministraban en un lugar específico. Dos jóvenes que se levantaron para ofrecer delante del Señor un incienso, como era parte de su labor. Ellos querían ofrecer un olor fragante, agradable delante de Dios. Pero la narrativa bíblica nos dice que en el momento en que ellos se levantaron para hacer esto, la tragedia llegó a sus vidas. Lejos de ver la aprobación que ellos esperaban seguramente recibir de su servicio, se levantó un fuego desde el altar y con violencia los consumió. No hubo explicaciones, no hubo mayor contexto. No hubo una voz que saliera del altar y les reprendiera, solamente el fuego se levantó y en el acto los consumió. Quizás se recuerda un poco quiénes eran ellos. Ellos eran dos israelitas, hijos de un hombre importantísimo en la vida del Israel después de Egipto. Eran hombres que habían visto el Mar Rojo abrirse, que habían estado a salvo gracias a la columna de fuego, que reposaron bajo la columna de nube, hombres que comieron el maná. Eran buenos israelitas, pero ellos murieron. Y no murieron de cualquier forma, y no me refiero al fuego. Murieron porque Dios los asesinó. Dios los mató. La pregunta que nos podemos hacer en esto, hermanos, es ¿qué llevó a Dios a tomar una acción tan drástica? La Biblia no nos muestra que ellos hayan estado adorando a Baal. No nos dice que se inclinaron ante dioses falsos. No nos muestra que eran paganos.
no nos dice que eran hombres blasfemos, ni siquiera nos habla de que se levantaron a hacer daño a sus hermanos israelitas. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron que fue tan violenta y tan agresiva la respuesta de Dios que mató a estos dos hombres en algo que era común en su servicio? Podríamos decir, ellos solo ofrecieron un fuego delante del Señor. El asunto es que ellos ofrecieron algo que Dios no les había mandado. Y este asunto a los ojos de algunos puede parecer extraño o exagerado, pero nos muestra algo que es muy importante en el relato bíblico. Y es que la adoración que Dios ha establecido debe tributarse solo y exclusivamente como Él la ha mandado. De esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Algo que los teólogos han llamado el principio regulador y que de alguna manera busca responder esta gran pregunta que seguramente muchos hemos tenido en algún momento de nuestra fe en nuestra mente. Y esta es cómo debemos adorar a Dios de manera muy particular en el culto público que Él nos manda a tener. Hoy quiero pedir la atención especial de los niños que están. ¿Hay niños acá o no? Yo quiero pedir su atención hoy día, porque quiero que ustedes hoy día, y lo van a conversar con sus papás, sean detectives de lo que yo les voy a enseñar. Porque quiero que presten atención y que después ustedes conversen con sus papás a saber si realmente hicimos lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer en este lugar o si hicimos otra cosa. Así que ustedes van a estar ahí para mirar y escuchar, ¿sí? ¿Avi? Tengo un palo blanco, hermano. Hoy vamos a hablar de algo que se llama el principio regulador. Y para ver qué es el principio regulador, me gustaría ir a los fundamentos. Todos los que nos consideramos creyentes, llegamos a tener en alguna manera una noción de lo que significa adorar, ¿o no? De una u otra manera hemos aprendido algo de lo que significa adoración, o lo que significa particularmente venir a adorar. Pero la verdad es que cuando hablamos en el contexto práctico de lo que significa realmente la adoración, parece que hay una multiplicidad de formas, ¿o no? En algunos lugares se ofrecen danzas entre el púlpito y la congregación. En otros se pacta con joyas, con cheques o con las llaves de los automóviles, buscando la prosperidad que viene de Dios. En algunos lugares se hacen llamados emocionalmente atractivos para que la gente pase al frente, ¿cierto? Y se pueda orar por ellos. En otros lugares parece que el culto es algo frío, donde el fervor no existe. Entre bandas de música, hermanos, hombres que tienen gran carisma, entre sermones fríos y tantas cosas que podemos llegar a ver en un culto público, se levanta una gran pregunta, que es ¿quién dicta en última instancia lo que se debe hacer en este día y en este lugar? ¿Será esto un asunto privado del pastor o de los pastores? ¿Acaso hay alguna institución superior que nos mandata a nosotros la forma en que debemos realizar nuestro culto? Parece que estas preguntas en realidad no son tan comunes cuando en la práctica cada uno tiene algún entendimiento de lo que debiéramos venir a hacer, ¿o no? Venimos al templo, oramos, cantamos, ofrendamos y escuchamos a alguien hablar. ¿Pero eso es todo, hermanos? O más bien, ¿es realmente lo que tenemos que hacer en este día y en este lugar? Hermanos, sin duda podríamos tener predicadores más carismáticos. Yo sé que no soy así. O podríamos hacer el culto más entretenido, más contextual. Claro, hagámoslo más contextual. Porque parece que así es más atractivo para que la gente venga y esté, ¿o no? Pero yo les pregunto, hermanos, ¿hay límites?
Y si hay límites en lo que podemos hacer, ¿quién fija esos límites? ¿Quién nos informa si estamos haciendo bien en este lugar o simplemente estamos perdiendo nuestro tiempo? ¿Quién? La respuesta a estas preguntas, hermanos, es de un área, pertenece a un área de estudio que algunos hombres han mirado a lo largo de la historia y que han buscado definir, porque realmente hay algo importante en esto. La Biblia nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 4, en su Evangelio, nos dice lo siguiente: porque ciertamente a tales el Padre busca que le adoren. Si hay algo que nos muestra el Señor Jesús al inicio de su ministerio, es que hay una búsqueda que empezó en el cielo y que mira sobre la tierra buscando hombres y mujeres que hagan algo en particular. Y eso particular es lo que nosotros llamamos, porque así lo dice la Biblia, adoración. Pero hay una forma particular en que se debe adorar. Dios llamó para sí un pueblo especial para que le adore. Y nosotros, hermanos, en nuestra esencia somos adoradores. Por lo tanto, el asunto no solo es importante, sino que es crucial para la vida de la iglesia. Y eso quiere decir que el cómo lo hacemos es realmente importante. Usted podría comprarse un televisor gigante. Quizás hoy día el ejemplo es más extraño que les voy a dar. Pero usted podría comprarse un gran televisor y usarlo como una tranca para la puerta. Hoy día son flaquitos, los televisores antiguos, esos grandes, funcionaban bien. Pero usted podría mirar eso y decir, es un desperdicio tener un televisor como una tranca o una puerta, ¿o no? Porque no está cumpliendo su propósito. Bueno, si nosotros fuimos llamados por el Señor para ser adoradores, puede ser que nos volvamos en algún sentido inútiles si no estamos adorando como realmente Él ha determinado. Y esa es parte de la importancia del asunto. Entonces, la primera pregunta que yo quiero poner en sus mentes el día de hoy es sobre el fundamento. ¿Hay realmente alguna norma o principio en la Biblia que nos diga cómo debe ser este tiempo de adoración? ¿Realmente existe algo así? Y para responder esta pregunta vamos a mirar lo que la Biblia nos dice, primero en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. Ahora, si miramos al Antiguo Testamento, debemos tener algo en nuestra mente que es muy importante. Y es que el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto tiene una diferencia diametral con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento viene a funcionar como una sombra de lo que había de llegar a ser. Por lo tanto, nosotros podemos mirar al Antiguo Testamento y ver siluetas, ver figuras, pero no entendemos completamente la sustancia que proyecta esa sombra hasta que miramos ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Y eso quiere decir que no podemos hacer un anacronismo y mirar el Antiguo Testamento y decir, por ejemplo, ahí se prohibían los tatuajes, en el Nuevo Testamento también. No podemos llegar y mirar al Antiguo Testamento y extraer de ahí el principio para plantarlo acá, porque hay una diferencia muy importante. Eso no significa que no haya algo que aprender del Antiguo Testamento, todo lo contrario. Hay algo que se comenzó a estructurar y que viene a tener su clímax en el Nuevo Testamento. Pero me gustaría presentar algunas diferencias importantes entre el pueblo del Antiguo Pacto y el pueblo del Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto, por ejemplo, había una identidad étnica nacional. Israel no era solamente un pueblo espiritual. De hecho, Israel vivía en una mixtura. Dentro del Israel, que era una nación política sobre la tierra, había creyentes verdaderos y había no creyentes. Y todos formaban parte de Israel. Pero en el Nuevo Pacto, la identidad ha cambiado. Ahora no hay una identidad nacional, sino hay una identidad étnica multicultural o global. Los creyentes habitan toda la tierra. Y entre ellos hay creyentes de distintos idiomas pertenecientes a distintas naciones sobre la faz de la tierra.
El Israel, el pueblo del antiguo pacto, tenía un gobierno teocrático civil. Había autoridades con la espada directamente en esa nación, Israel. Hoy día tenemos un gobierno teocrático, pero espiritual. No buscamos un presidente cristiano, y si lo hay, qué bueno que llegue a verlo. Pero el pueblo de Dios no se dirige hoy día, no se rige por autoridades eclesiásticas civiles, hablando del contexto de nuestra nación. Israel vivía en un territorio geográfico particular. Hoy día la iglesia cubre toda la faz de la tierra. Esas diferencias son importantes y enfatizan el hecho de que no podemos llegar y mirar el Antiguo Testamento y traer esa enseñanza de inmediato al Nuevo Testamento. Pero hay dos historias que son particularmente importantes, o dos relatos que nos hablan de la importancia de lo que yo les comencé a hablar en el principio, y es la forma en que adoramos. Una es la historia que comencé a contarles de Nadab y Abiú, y eso se nos muestra en el libro de Levítico, en el capítulo 10. La Escritura dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner un fuego en ello y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, de la tribu de Leví. Eran sacerdotes del Señor. Su oficio era ministrar en ese lugar. Su tarea era día a día preparar las cosas y ofrecer lo que tenían que ofrecer. Ellos no eran ignorantes de lo que debían de hacer. Pero llegamos a este relato que nos muestra esta dificultad. Ellos se levantaron, ofrecieron delante del Señor algo que no debían ofrecer y Dios los eliminó. ¿Por qué? El asunto no era, hermanos, simplemente el fuego, como si esto fuera algo mágico, ¿no? El asunto fue que ellos decidieron innovar respecto a la adoración que Dios había determinado y establecido cómo debía hacerse. Ellos hicieron algo distinto a la forma en que Dios lo ordenó. En términos simples, ellos se atrevieron a levantar una adoración que Dios no les había pedido. Hermanos, la tendencia en nuestros días es que hay muchos pseudo predicadores enseñándole a la gente a decir: tú puedes ser un adorador, tú puedes hacer como tu corazón te manda, ven y pacta con el Señor y adora como tú quieres hacerlo. Pero la verdad es que el patrón que nosotros vemos en la Biblia es que jamás Dios entregó la adoración en manos del pueblo para que ellos innovaran e hicieran como ellos querían. De hecho, el argumento del Señor cuando mató a Nadab y a Abiú fue muy claro. El reclamo del Señor cuando habló con Moisés es que ellos, y esto viene implícito por lo que dijo, no me santificaron delante del pueblo, pero yo soy un Dios santo. Y lo que está implícito detrás de eso es que deben hacer como yo les dije que hicieran y no como ustedes creen que deben hacer. Poco antes de eso, tenemos un gran ejemplo de lo terrible que es cuando al ser humano se le ocurre innovar en términos de adoración. ¿Se acuerdan ustedes? El pueblo de Israel viene recién salido de Egipto, llegan a los pies de un monte particular, Moisés les dice: espérenme un poco, voy a hablar con el Señor y vuelvo. Se demoró en volver. ¿Y qué hizo el pueblo? Oye, tenemos que adorar. El Señor nos sacó, ¿no? Sí, pues el Señor nos liberó. Tenemos que adorar entonces. Sí, traigan toda la joya y hagamos un becerro de oro y adoremos al Señor. Eso fue lo que ellos hicieron. Y la ira del Señor se encendió contra ellos, porque se atrevieron a adorar de una forma pagana, evidentemente, pero muy particularmente de una forma en que Dios no les había mandado. Hay una ordenanza en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 12, que dice así: cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer y las hayas desposeído y habites en su tierra,
Cuídate de no caer en una trampa imitándolas, después de que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? No procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor de sus dioses, porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en fuego y en honor a sus dioses. Y el versículo 32 dice, cuidarás de hacer, ¿qué dice ahí? Todo lo que te mando. Y además, nada le añadirás ni le quitarás. El Señor nos muestra este patrón en el Antiguo Testamento, que Él determinó una forma en la que debía ser adorado. Y las grandes consecuencias de Israel fueron particularmente desviarse primero en su corazón, pero luego caer en prácticas que Dios no les mandó a hacer, tal como lo hacían los pueblos paganos a los cuales el Señor les quitó la tierra. Hermanos, este es un principio muy importante que podemos rescatar del Antiguo Testamento respecto a la adoración. Si nosotros hemos venido hoy día acá a adorar, ¿podemos hacerlo de la manera en que se nos ocurra hacerlo? ¿Qué creen ustedes? Evidentemente no. Hay un gran peligro en levantarnos como se nos dé la gana y venir a hacer lo que nosotros queramos o creamos que debemos hacer en este lugar, si es que no hemos sido mandatados a aquello. Si esto es así, entonces tenemos que mirar ahora qué nos dice el Nuevo Testamento. ¿Qué podemos ver en las cartas del Nuevo Testamento? El texto de Colosenses capítulo 2 nos dice algo importante. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo está haciendo algo importante de cara a los hermanos en Colosas. Él los está exhortando a no dejarse cautivar ¿por quiénes? Por hombres que les están diciendo, esta es la verdadera religión. Ten cuidado con eso. No toques esto. No celebres este día. No participes de esto. Lo que Pablo está haciendo es decirles, tengan cuidado con seguir mandamientos de hombres y no los mandamientos del Señor. Esto quiere decir, hermanos, que la adoración en la vida eclesiástica no es igual a la adoración en la vida personal. Hay una adoración que está regulada y eso es precisamente el principio regulador. Usted se le puede venir a la mente el texto de 1 Corintios 10:31, ¿cierto? Que dice, si comemos o bebamos, ¿qué dice? Hagámoslo todo para la gloria del Señor. Y malamente, algunos hemos aprendido o aprendieron la siguiente, si toda nuestra vida es del Señor y todo lo que tenemos que hacer para el Señor es glorificarlo, entonces no hay diferencia entre el culto público y la vida personal. Y parece bueno, ¿no? Pero la verdad es que hay una gran diferencia en esto, porque Dios sí marca un momento y una forma especial para lo que se hace en el culto público en su día y lo que usted hace fuera de este lugar. Hay algo que está regulado y hay otra cosa que opera sobre los principios que nos muestra la Escritura. El principio regulador, ¿a qué se aboca? A mostrar lo que debemos hacer en el momento de adoración, en el culto público, hoy. Eso es el objetivo. Ahora, no quiero decir con esto que podemos tener un doble estándar. Lo que quiero decir es que la vida cristiana se rige por los mandamientos y principios que la Biblia establece, además de la libertad y la competencia de cada uno. Pero cuando hablamos de la adoración religiosa, de lo que estamos haciendo hoy en este lugar, la Biblia parece indicar que hay un orden establecido por el Señor. La libertad que cada cristiano tiene posee límites,
particularmente en el ámbito de la adoración religiosa. Y es, hermanos, en esta instancia cuando Dios es quien ordena y establece lo que Él desea. Fíjense lo que Jesús dijo a su audiencia, ahí en Mateo 15, versículo 3. Y respondiendo Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Jesús estaba confrontando a los fariseos. Ellos decían a los hombres tener la forma correcta de la adoración. Y eran rigurosos en el cumplimiento de muchas cosas. Pero en su rigor y en su forma se olvidaron de los mandamientos del Señor. Y lo que hace el Señor no es hacer una mixtura de esto. El Señor les dice derechamente, ustedes quebrantan el mandamiento del Señor y ordenan cosas que Dios no ha mandado. Y eso significa, por consecuencia, que esa adoración no es sino una falsa e incorrecta adoración. Eso, hermanos, es lo que está en juego. Fíjense en lo que leímos al principio, Juan capítulo 24. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Hay cosas claras de esto. Lo primero que vemos es que Jesús nos dice que el Padre busca adoradores. ¿A quién busca el Padre? Adoradores, un pueblo que adore. En segundo lugar, nos muestra que no toda presunta adoración es una adoración correcta. Y esto va quizás contra la intuición que nosotros hemos aprendido del evangelicalismo moderno. Adora al Señor como tu corazón te mande, pero nuestro corazón no nos dice cosas buenas. ¿O sí? O cuando usted se enfrenta a su cónyuge que le dijo algo que no le gustaba, su corazón brota inmediatamente buenos deseos y hablarle bien y llevarle rosas. Hermano, nuestro corazón es el peor consejero que podemos tener. Si hay alguien de quien debemos desconfiar es de nosotros mismos y de nuestro propio corazón. Entonces parece curioso que el corazón sea un mal consejero y al mismo tiempo nos lleve a adorar a Dios correctamente. Pero hay algo interesante en este texto del Juan capítulo 4. ¿Con quién está hablando Jesús? ¿Con una mujer? ¿Y saben quién eran los samaritanos o no? Esa era una historia antigua. Cientos de años atrás, el hijo de Salomón, Roboam, un joven necio, puso su mano firmemente sobre el pueblo y quebró a Israel. Lo quebró en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur se llamó el reino de Judá y quedaron geográficamente con la ubicación de Jerusalén. Jerusalén era importante, porque en Jerusalén estaba el templo que Salomón había edificado, donde Dios selló y dijo, mi oído va a estar atento a las oraciones que se hagan acá y me voy a manifestar de manera particular en este templo. Ese era el centro de adoración. Pero el reino del sur, viéndose despojado de esa tierra, dijo, ¿por qué vamos a ir nosotros a adorar a ese lugar? Levantemos nosotros lugares de adoración. ¿Y saben dónde levantaron un lugar de adoración? Porque hicieron muchos. En Samaria. Por eso Jesús, cuando habla con la mujer samaritana, les dice, ustedes adoran lo que no entienden. Y en términos simples, están adorando mal. Porque Dios no les mandó a adorar allí, en ese lugar. ¿Se dan cuenta o no? Qué importante lo que el Señor está diciendo, porque está mostrando que no toda presunta adoración de los hombres, aunque tengan buenas intenciones, es tomada por Dios como una adoración correcta. Hermanos, la segunda confesión bautista, la de 1689, nos habla de la adoración religiosa y nos dice lo siguiente: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma y con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios, ¿qué dice? Fue instituido por Él mismo. Y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada
que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible ni en ningún otro modo no prescrito en las sagradas Escrituras. Yo les hago una pregunta. Si la adoración es algo tan importante para la vida de la iglesia, del pueblo del Señor, si es tan relevante, ¿lo dejaría Dios a la imaginación del hombre? ¿O establecería el lineamiento claro para saber cómo debe ser adorado? Él ha establecido cómo debe ser adorado. Yo les pregunto, a raíz de eso, ¿dónde entonces obtenemos la forma en que Él desea ser adorado? ¿Dónde? En su palabra. Ahora, la misma confesión de fe nos aclara algo en el párrafo 6 del capítulo 1. Hay algunas circunstancias tocantes a la adoración a Dios y al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Esto no es chino mandarín, tiene algo importante. Los hermanos que hicieron la confesión reconocieron algo. Hay principios que regulan la adoración, eso es el principio regulador, pero también hay circunstancias que son el contexto de la adoración. Y hacer la distinción de esto es muy relevante, hermanos, es muy relevante, porque nos lleva a librarnos del sectarismo o del libertinaje respecto al ámbito de la adoración. Para diferenciar esto podemos hablar de lo que es la sustancia y la circunstancia. La sustancia es aquello que Dios ha ordenado para su adoración. Y eso no puede ser cambiado ni se le puede añadir. Esa es la sustancia. Eso es la parte del principio. Pero la circunstancia es diferente, porque son las condiciones necesarias para llevar a cabo los elementos de la adoración que Dios ha ordenado. Piensen esto. Dios ha ordenado, es decir, la sustancia, que en la religión, en la adoración religiosa se ore. ¿Somos conscientes de eso, no? Dios nos pide que en el culto público se hagan oraciones. Eso es la sustancia. Pero la circunstancia no está definido. La Biblia nos dice cuánto tiempo tienen que durar las oraciones. Nos dice cuántas veces debemos orar en un culto. Nos dice si debemos orar de pie. Nos dice si debemos hacerlo sentado, arrodillado. Eso queda, como bien reconoce la confesión, a la prudencia cristiana. Estos son circunstancias. La Biblia nos dice, por ejemplo, que tenemos que cantar. Eso es sustancia. Tenemos que cantar. Pero las circunstancias evalúan cuántas canciones van a cantar. ¿Van a ser himnos solamente? ¿O va a ser solo salmos? ¿O van a ser solo cánticos espirituales? ¿O van a ser salmos o cánticos espirituales e himnos? ¿Se cantará en un solo bloque? ¿Se va a cantar al inicio y al final? ¿O se va a cantar solo al medio? ¿O vamos a cantar con instrumento o sin instrumento? Esos son circunstancias y quedan al arbitrio de la prudencia cristiana según los principios. Pero la sustancia es que tenemos que cantar. ¿Se entiende? Perfecto. Esta diferencia es importante, hermanos, porque nos permite destacar lo que Dios ha escrito, pero además nos muestra algo que es maravilloso y es la diversidad que existe en la iglesia del Señor. Porque hay otras congregaciones que han elegido hacerlo de otra forma sin quebrantar el principio, pero diferente a nosotros. Y eso nos muestra la belleza de todo esto. Ahora, fíjense un poco en la definición, porque si entendemos que hay un principio que regula la adoración, eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál es el contenido de ese principio? O preguntado de otra forma, y aquí es donde los niños tienen que prestar atención, porque esto tienen que hablar con sus padres. ¿Qué es lo que Dios ordena respecto a la adoración religiosa? ¿Todo lo que hacemos acá es necesariamente eso? Tenemos que verlo. Hechos capítulo 2 nos dice algo importante, en los versículos 41 y 42.
Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Este texto es importante porque nos muestra qué hacía la iglesia naciente. Los discípulos habían recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. Sus vidas habían sido transformadas. Pedro cambió de ser un cobarde a ser un hombre valiente. Y él se levanta y predica. Pero Pedro no estaba solo. Pedro estaba entre los 120 que habían perseverado en el aposento alto. Pedro estaba entre ellos. La iglesia ya existía. Pero Pedro predica y hay una respuesta. La gente oye la palabra, se arrepiente. ¿Qué pasa luego? Se bautiza. ¿Qué pasa después de que se bautiza? Es añadida al cuerpo, membresía, bautismo, añadición, membresía, y comienzan a perseverar en algunas cosas. ¿Qué son? La enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración o las oraciones. ¿Qué vemos acá? Que la iglesia estaba desarrollando algo en este momento de adoración. Estaba bautizando, estaba enseñando la doctrina de los apóstoles, estaba teniendo comunión, y vamos a hacer un alcance respecto a lo que significa comunión. Estaba partiendo el pan y estaba orando. Yo quiero aclarar algo de esto. Nuestro español no alcanza a abarcar bien el sentido de la palabra comunión, porque ¿qué se le ocurre a usted cuando pensamos en comunión? Digan la verdad, los varones sobre todo. Se juntan a comunión. ¿A qué se juntan? Al lado de la parrilla, una mesa llena de cosas, ¿cierto? Y eso es comunión. Pero la palabra comunión, que viene del griego koinonia, es una palabra que efectivamente se traduce como comunión, pero también implica la participación conjunta y añade la acción de compartir lo que uno tiene con otro. Comunión no es solamente decir somos dos cristianos sentados en una mesa tomando un té. Comunión implica el acto de compartir con otros lo que yo poseo. Y eso es relevante para nuestro estudio. ¿Por qué es relevante? Porque la comunión no es sentarse a la mesa, no es conversar solamente sobre algo en común, que es la fe. La aplicación es más grande e involucra en compartir. Eso quiere decir que la comunión que se menciona ahí es el hecho de desprenderse. Y es algo tangible. Eso es tener comunión. No es venir porque somos de la misma fe. Es compartir lo que tenemos. Que de hecho es la muestra que se nos muestra ahí en Hechos capítulo 2. Que la gente compartía lo que tenía para suplir las necesidades de otros. Eso es parte de la comunión. Esta misma palabra, koinonía, que se usa ahí, se usa, por ejemplo, en contextos como Romanos 15:26, 2 Corintios 9:13, Hebreos 13:16, entre otros textos. Todo eso mostrando el hecho de que esa comunión implica el compartir con otros, ¿ya? El dar, eso significa. Es decir, o ofrendar. Eso significa. Otra aclaración importante al texto de Hechos 2 es que se nos dice que había partimiento del pan. Y esto no es compartir la comida. El partimiento del pan que se menciona ahí es el mismo lenguaje que se utiliza en 1 Corintios 11 cuando el apóstol Pablo habla y dice, porque yo asimismo recibí del Señor Jesús y aprendí. ¿Y qué está instaurando ahí? La Santa Cena. Por lo tanto, ese partimiento del pan no es simplemente, hermano, traigamos un par de marraquetas, traiga el fiambre, tú traes el queso, se nos vamos a juntar. No, hermano. Está hablando de manera muy particular a la cena del Señor. ¿Sí? Ahora, ¿hay más cosas en el principio regulador? Vimos cosas. Enseñanza. ¿De qué? De la doctrina apostólica. Y la doctrina apostólica es la enseñanza de la Biblia. ¿Había qué más? Oración. Había comunión, que significa dar, ofrendar, ¿cierto? ¿Qué más había? El partimiento del pan. Pero hay algo más que debiera practicarse en el culto público, que es parte del principio regulador. Y sí, hay más cosas que nos muestra el Nuevo Testamento. Recuerden ustedes algo muy importante.
Las epístolas tienen un propósito particular. Eran cartas escritas ¿para quiénes? Hay algunas cartas que son particulares a algunos hombres, ¿cierto? Como a Tito o Timoteo o Filemón, ¿cierto? Pero las cartas, ¿dónde se leían? ¿Cuándo? En el día del Señor, en el culto público. Por lo tanto, las cartas vienen a ser directrices generales para la iglesia, pero también muestran cómo esa iglesia debía hacer en el día particular, en el culto público, ¿cierto? 1 Corintios 14, 26 nos dice lo siguiente. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Esa sección de Corintios, el capítulo 14, es muy importante porque Pablo está particularmente mostrando qué se debe hacer en el culto público. Eso quiere decir que nos está mostrando las partes del principio regulador. ¿Están ahí los niños, no? Dijimos que en el principio regulador había, entonces, gracias, también oración, enseñanza, la comunión, que es el dar, el partimiento del pan, que es la Santa Cena. ¿Y qué leímos ahora? Habían cánticos. También habían cánticos. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 16, nos habla de algo importante. De otra manera, si bendice solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que estás diciendo? Nos habla de algo. La iglesia debe confirmar, y les voy a explicar un poco más adelante cuál es esta estructura. Pero hay algo que la iglesia hace para participar en el culto público. El amén. El así sea. Es la confirmación de una iglesia que escucha la palabra de Dios, que sabe la palabra de Dios y que confirma cuando sabe que lo que se está hablando es palabra de Dios. Por lo tanto, la iglesia participa atentamente con él. Amén. La iglesia debe de confirmar la palabra del Señor por ser su palabra, no por ser uno el que la predica. Entonces tenemos, además de los cánticos, tenemos el amén. Y Lucas 24, 50 nos dice lo siguiente. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Hay otro elemento del principio regulador y es la bendición que los ministros hacen sobre la iglesia. Esto viene desde la mirada del Antiguo Testamento y el rol de los sacerdotes, que era no solamente oficiar como mediadores entre el pueblo y Dios, sino además ser instrumentos para la bendición del pueblo. Jesús hace esto delante de sus discípulos. Él los bendice. No solo les enseña, no solo comparte, sino que además de manera directa y explícita los bendice. Y esto mismo es lo que vemos al final de muchas de las cartas que los apóstoles escribieron a la iglesia. Recuerden que los apóstoles no eran solo apóstoles, sino que eran pastores, ¿o no? Y la forma en que ellos terminan las cartas es poniendo o impartiendo la bendición sobre la congregación. ¿Cuál es el fundamento de eso? Que a los pastores se les dio autoridad para gobernar sobre la iglesia del Señor. Y se les demanda entonces bendecir al pueblo del Señor. Entonces, ¿cuáles son los elementos del principio regulador? La proclamación de la palabra del Señor, el dar ofrendas, el orar, leer las Escrituras, que es lo que hemos hecho en distintas ocasiones, el decir amén, el cantar salmos o himnos y cánticos espirituales, el pronunciar la bendición sobre la congregación y la práctica de las ordenanzas, es decir, bautismos y Santa Cena. En mi tiempo se decía, ahí está la palta. Los niños, ahí está la palta, lo acabamos de decir. ¿Qué elementos son del principio regulador? Proclamación de la palabra, dar ofrendas, orar, leer la Escritura, decir amén, cantar salmos, himnos o cánticos espirituales, pronunciar la bendición y la práctica de las ordenanzas. Hay algo muy interesante y muy bonito en esto, en la estructura del culto público.
Porque lo que vemos nosotros es que hay una santa convocación. Dios es el que convoca. Por eso el creyente no es invitado a asistir. Está llamado por el Señor a congregarse. El cuarto mandamiento nos dice que hay un día especial que Dios santificó. Y la práctica a lo largo de la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos muestra que lo que se hacía en ese día que el Señor había santificado era que su pueblo se reunía para adorar a Dios. Entonces, Dios hace una santa convocación. Hay un esquema que lo van a ver ustedes en el bosquejo. Dios hace una santa convocación. Una vez que la asamblea está convocada, Dios habla. ¿Cómo habla Dios? Por medio de su palabra. Por eso la predicación es el elemento central de un culto público. El culto público no es para dar testimonios, no es para solo cantar, no es para solo orar, es para predicar. ¿Por qué? Porque Dios habla a su pueblo, ¿cómo? Por medio de su palabra. Dios habla, entonces, en la lectura y en la predicación de las Escrituras. Pero no es solo Dios el que interviene. Porque en la medida que Dios habla, la iglesia responde. ¿Cómo responde la iglesia? Por medio de los cánticos, de las oraciones y de las ofrendas. La iglesia responde. La iglesia también ratifica lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo lo ratifica? Por el sí, amén. Y finalmente Dios bendice a su iglesia. ¿Cómo? Por medio de las ordenanzas, y vamos a ver que son medios de gracia, pero también por la bendición que imparte el ministro, por la autoridad que Dios le ha dado para bendecir a la iglesia. Toda esa dinámica es el culto público. Y lo que hace el principio regulador es mostrarnos el camino que debemos hacer. ¿Por qué usted no ve payasos acá hoy día en medio? Esta es una talla interna. ¿Por qué no ve gente danzando acá? Buenas intenciones, pero no es lo que el Señor manda, hermanos. La adoración ha de ser tributada solo como Dios manda. Si usted quiere hacer afuera, en una instancia ajena al culto público, haga, hermano, dentro de la prudencia cristiana. Es libre, pero el culto de adoración tiene una forma particular que Dios mandó. ¿Sí? Ahora, para finalizar, ¿de qué nos importa esto, hermano? O alguien podría decir, bueno, porque esto es solo seguir ritos fríos, ¿cierto? Pero ¿por qué es importante mirar el principio regulador? Porque la adoración es importante, porque Dios nos llama a adorar y somos adoradores. La forma en que lo hagamos va a tener un impacto. Pero además, el principio regulador o parte del principio regulador, partes de, son también medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? ¿No son la palabra, la oración, la Santa Cena y los bautismos? ¿Y qué hacen esas cosas sobre la vida de la iglesia? Infunden fe, hermanos. Infunden fe. Cuando podemos ver a alguien que se está bautizando, que hace una profesión creíble, que la iglesia confirma, yo creo que él es un verdadero creyente, y vemos el testimonio de este hermano que pasa de las tinieblas a la luz, ¿no trae fe a nuestros corazones? Hermanos, cuando el pueblo se sienta a la mesa del Señor, y particularmente la membresía comparte esa comunión cercana, no es una muestra que nos recuerda la bondad del Señor en el nuevo pacto y que nos llama a reflexionar en el día que celebraremos con Él. Hermano, ¿eso no es una bendición? La exhortación de esta palabra, que a veces nos exhorta, a veces nos reprende, a veces nos anima, a veces nos consuela, ¿no es una bendición? Por lo tanto, el principio regulador lo que hace es bendecir a la iglesia del Señor, hermano. Pero ¿cuántos testimonios no tenemos de iglesias vacías, de que se les puede llamar iglesia? Donde el momento del culto está lleno de experiencias, de emociones y vacío en el contenido de lo que Dios puede hacer. No olvidemos, hermanos, que al principio de todo el Señor habló y creó. Y Él por su palabra edifica y guía a su iglesia. Si hacemos cualquier lesera en este momento, estamos malgastando el tiempo. Y yo no sé si a usted le sobra el tiempo.
en estos días. Pero si hemos de hacer cualquier tontera, entonces hagamos otra cosa y no usemos el nombre del Señor. Pero si somos verdaderamente creyentes y amamos al Señor y queremos adorarle como Él mandó, entonces hagamos lo que Él nos pide que hagamos. Porque en ese ejercicio no solo nosotros seremos bendecidos, sino también todos los que escuchan. Termino con esto. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Hermanos, qué bendición es cuando podemos realmente disfrutar de la presencia del Señor en medio nuestro. Qué bendición es cuando Él es nuestro Dios. Qué bendición es cuando le vemos obrar y cuando adoramos como Él ha mandatado. Oremos al Señor, hermanos. Señor, queremos darte gracias, Padre. Queremos honrar tu nombre, Señor, y agradecer el cuidado que tú tienes por nosotros. Señor, son tantas las veces en que ni siquiera nos damos cuenta quizás, pero tú nos has bendecido, Señor, y nos haces partícipe de ser tu pueblo, Señor, y gozar de tu presencia y de tu bendición en tantas maneras, Señor. En la dirección, Señor, en lo espiritual, en la fe, Señor. De tantas maneras tú nos bendices. Señor, ayúdanos a ser agradecidos de quién eres tú y de lo que tú nos has dado como iglesia. Ayúdanos a ser celosos, Señor, de hacer en este lugar solo aquello que tú has mandatado. Líbranos, Señor, de ser como Nadab y Abiú, Señor, y de levantarnos en nuestro corazón a querer ofrecer algo que tú no has mandatado, Señor, porque tú eres Dios santo. Oh, Señor, tú no eres como los hombres. Tú no eres como nuestros pares, Señor, a quienes podemos sorprender, a quienes podemos motivar. Tú eres Dios y eres santo y has de ser honrado y exaltado mediante la obediencia de tu iglesia en aquellas cosas que tú has ordenado. Ayúdanos, Señor, a amarte y a conocerte. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Le invito, hermanos, a que se pongan de pie y vamos a cantar una canción al Señor. Tu palabra, oh Dios, nuestro cimiento y protección. En cada línea hay verdad, y en cada página tu voz. Solo por fe venimos hoy, sin ningún mérito que dar, por tus promesas, oh Señor. Nuestra esperanza en Cristo está, nuestra esperanza, gloria. La gloria solo a Dios, gloria, gloria. La gloria solo a Dios. Solo en Cristo hay rectitud. Él es quien nos justificó. Toda la ley Él la cumplió. Sobre la cruz nos liberó. Gloria, gloria. La gloria solo
Señor, te amamos y damos gracias por este tiempo que hemos podido estar, Señor, en adoración delante de ti, Señor. Queremos rogar, Padre, que nos acompañes en los días que vienen, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar en tu palabra, Señor, a maravillarnos de quién eres tú, Señor. Llévanos de vuelta a la Biblia, Señor, de vuelta al lugar de oración y haz de nosotros hombres y mujeres fervientes, Señor, que te amen con pasión profundamente, Señor, que nuestras vidas sean moldeadas, Señor, a la luz de tu santa palabra, Señor, y podamos ser entonces consecuentes y agentes de bendición en todo lugar donde estemos, Señor. Queremos orar de manera especial el día de hoy por aquellos que están con necesidades en su salud, Señor. Queremos pedir que tengas misericordia y les levantes, Señor, y les puedas sanar si es tu preciosa voluntad, Señor. Señor, por mi hermana Rosy, mi hermano Raúl, Señor, por mi hermana Carmen, mi hermana Regina, Señor. También, Señor, por la Romy, por mi hermano Luis Lazo, por Ingrid, Señor, que están afectados de salud. Señor, y por todos aquellos que están enfrentando momentos difíciles, Señor. Alienta su fe, Señor. Bendícelos. Ayúdalos, Señor, a que en todas las cosas ellos te puedan mirar a ti, Señor. Damos gracias por este tiempo, Señor, y por todo aquello en lo que nos ayuda, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, hermanos.